Vamos a comenzar a grabar. Entonces, estábamos estudiando este interesante mundo de los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Son los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Ok, ya sé esto más. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. La parte real es la que no tiene i y la parte imaginaria es la que tiene i, donde este numerito i cumple que es la raíz cuadrada de -1. No es un número que tenga un valor real, no podemos contar cosas en términos de i, pero sí forman un conjunto muy interesante de números que tiene muchas aplicaciones, sobre todo en física. Bien, en electricidad se usa un montón, en fluidos también se usan un montón porque simplifican bastante algunos cálculos. ¿Ok? Entonces ayer aprendimos cómo se sumaban. Por ejemplo, si teníamos números como estos 3 más 2i más 5 más 7i, habíamos aprendido que lo que tenía que hacerse es que se juntaban las partes reales, 3 más 5 es 8, y 2i más 7i me va a dar 9i, lo que permitía entonces crear a partir de dos números complejos que se suman un nuevo número complejo, o también es posible hacer la resta entre dos de estos números. Bien, digamos que 1 menos 5i le restamos 3 más i, en este caso tendríamos que restar 1 menos 3 es menos 2, y menos 5 menos 1 nos va a dar menos 6i. Entonces, en ambos casos, lo que se combina son dos números, perdón, dos números que están dentro de la misma categoría. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Es que van a ser los dos reales se combinan y los dos imaginarios se combinan. Y ayer hicimos varios ejercicios de eso y ustedes mostraron no tener demasiadas complicaciones con eso, lo estaban entendiendo súper bien. De todas maneras, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Lo que vamos a ver ahora es multiplicación de números complejos. Bien, vamos a ver que se pueden multiplicar números complejos por un número real o por algún otro número complejo y el procedimiento en ambos casos es muy similar. Pero antes de continuar, me gustaría entonces ver si es que esto queda claro. En caso de que tengan alguna duda, pregúntenla ahora. Profe, ¿puede explicar de nuevo todo lo que hizo, por favor? Sí, no hay ningún problema. Bien, aquí lo hice más o menos rápidamente porque lo estaba considerando como parte de repaso de la materia de ayer. En este caso, estamos sumando, en el caso de arriba, o restando en el caso de abajo, dos números complejos. Bien, déjenme acercar un poquito más para que se vea más claro. Aquí tengo un poco de reflejo en esta parte. En la operación de arriba se está sumando el número 3 más 2i con el número 5 más 7i. Y aquí me salté varios pasos de los que estaba siguiendo ayer, pero lo que hicimos fue combinar las partes reales, que son el 3 y el 5, y se están sumando, así que nos va a quedar 3 más 5 es 8, y las partes imaginarias, por otro lado, que las voy a marcar con morado, que es 2i más 7i, y 2i más 7i me va a dar 9i. Recuerden que el, esto se suma como si fuera en términos de una ecuación con letras distintas. Bien, ustedes pueden considerar la i como, para todos estos efectos prácticos de sumar, como si fuera una x, y los números que no tienen la i, o en una ecuación sería los que no tienen la x, se pueden juntar, en este caso sería 3 más 5, 8, y los que tienen la i también se pueden juntar, pero por otro lado. Entonces me va a quedar 2i más 7i, si se están sumando, tiene que ser 9i. Y en este caso, como es una suma, la que está aquí afuera del paréntesis, el paréntesis lo podemos eliminar completamente porque no me va a cambiar los signos de adentro. Sin embargo, en el segundo caso donde hay una resta, y este número es 1 menos 5i, y aquí vamos a tener menos 3 más i, este paréntesis lo podemos eliminar pero cambiando los signos, porque como tenemos un signo menos, estas dos cantidades que están positivas dentro del paréntesis van a pasar a ser negativas, porque ese signo menos me va a cambiar los signos dentro del paréntesis, y aquí se hace el mismo cálculo. 1 menos 3, en este caso, me va a dar menos 2, que sería la parte real de esta suma, y la parte imaginaria tenemos menos 5i, menos i, y el resultado es menos 6i. Así que siempre se tienen que, cuando estemos sumando o restando, parte real con parte real, 3 más 5, 8, 1 menos 3 menos 2, y parte imaginaria con parte imaginaria. 2i más 7i, 9i, y menos 5i, menos i, me va a dar menos 6i.
Bien, entonces, ya una última vez. Lo que vimos ayer entonces fue cómo se veía un número, o sea, ya habíamos visto cómo se veía un número complejo y comenzamos a ver operaciones básicas. Estas operaciones son suma y resta y en ellas lo que se tiene que hacer es combinar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Recuerden que la parte real es la que no tiene la i y la parte imaginaria es la que sí tiene la i. Entonces, la parte real se suman y nos va a dar un resultado, 3 más 5, 8, 1 menos 3 es menos 2, y las partes imaginarias se combinan, se suman o se restan, depende de lo que corresponda, y también nos va a dar un resultado. 2i más 7i, 9i, menos 5i, menos i es menos 6i. Bien, hicimos ayer entonces algunos ejercicios de eso, y si ustedes quieren algunos más para ejercitar, pueden buscar en internet, en el libro de la asignatura, o me pueden preguntar a mí si es que quieren que les dé algún otro ejercicio. Eso es entonces en cuanto a la suma y resta de números complejos, donde, recuerden, se hace por separado, real con real e imaginario con imaginario, y se deben respetar los signos de cada una de las partes. Y ayer, cuando les di estos ejercicios, aparte había quedado un ejercicio desafío, que no me acuerdo exactamente cómo eran los números, creo que era así, o el 3 y el 1 estaban cambiados, no lo sé. Pero esto es uno de los primeros ejercicios que podemos hacer de multiplicación de números complejos. Bien, y en este caso lo que va a ocurrir es que pasa lo mismo que tenemos cuando resolvemos una ecuación. Bien, cuando ustedes tenían una ecuación o una expresión algebraica como la siguiente, que voy a anotar acá, digamos que tienen 2 veces 3 más x, ahí lo que ocurre es que ese 2, que está en la parte de afuera, va a multiplicar el 3 y va a multiplicar a la x. Bien, entonces 2 por 3 es 6 y 2 por x es 2x. Y ahí se usa una propiedad de la multiplicación y la suma que se llama propiedad distributiva. No necesitan ustedes recordar el nombre, ese es el tipo de datos que recordamos los profes de matemática, o las personas que trabajamos en matemática en general. ¿Qué quiere decir eso? Que esa multiplicación se distribuye dentro de los términos, que están dentro del paréntesis, o sea, 2 por 2 multiplicado por el resultado de esta suma. Dado que esta suma no lo podemos hacer, porque no sabemos cuánto vale x, la podemos desarrollar no como suma, sino como multiplicación del término que está acá fuera del paréntesis. Y va a ser 2 por 3, 6, más 2 por x, 2x. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a tomar el término que está multiplicando afuera del paréntesis y va a multiplicar cada uno de los términos que está dentro de él. Entonces, en este caso vamos a tener 5 por 1, 5, y 5 por menos 3, y aquí se van a multiplicar los coeficientes numéricos. 5 por menos 3 va a ser menos 15i. Entonces, se multiplica cada uno de los términos que va a estar dentro del paréntesis por el numerito que está afuera. En este caso es 5, 5 por 1 me va a dar 5, por lo tanto va este 5 acá, y 5 por menos 3i, se multiplican los coeficientes numéricos, o sea, los de números reales que tenemos acá, que en este caso va a ser 5 por menos 3, y 5 por menos 3 es menos 15, lo que me va a dar como resultado entonces este menos 15i. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Por mientras que ustedes preguntan cuáles son las dudas que tengan, yo les voy a anotar aquí algunos ejercicios para que vean si es que les quedó claro. ¿Cuánto es el resultado de esto? ¿Cuánto es el resultado de esto? Y uno que va a ser bien interesante es este de acá. Bien, les doy entonces unos minutos para que aprovechen de preguntar por medio del chat o por medio del micrófono, si es que tienen alguna duda por esto, y si es que no tienen dudas, que por favor desarrollen los ejercicios que están ahí. Muy bien, vamos a resolver el primero, dado que hay varias personas que ya han enviado el resultado de manera correcta. Muy bien, Pablo, María Jesús y Joel, que envían sus respuestas. Espero que el resto pueda también tener la oportunidad de trabajar al mismo ritmo y que esté entendiendo y llegando a los mismos resultados. Bien, entonces en el primer caso, este menos 3 va a multiplicar a ambas cantidades dentro del paréntesis, al 5 y al 2i. Entonces vamos a tener, aquí voy a anotar los pasos, menos 3 por 5 y luego menos 3 por 2i.
Bien, y menos 3 por 5, muy bien, Antonio Reyes, muy bien, Milene, que también manda sus resultados. Menos 3 por 5 es menos 15, y menos 3 por 2i, el 3 por 2 se van a multiplicar y va a quedar menos 6i. Así que el resultado es efectivamente menos 15 menos 6i. Así que súper, súper, muy, muy, muy bien. ¿Dudas con respecto a cómo se resolvió eso? Fíjense que aquí arriba está anotado en pequeñito los pasos. Tomamos el menos 3 y lo multiplicamos por 5, menos 3 por 5, y tomamos el menos 3 y lo multiplicamos por 2i, menos 3 por 2i. 3 por 5 es 15, así que el resultado del primer término es menos 15 y el resultado del segundo término, 3 por 2 es 6, va a ser menos 6i. Bien, de la misma manera entonces ustedes pueden resolver el segundo, donde la multiplicación es un poco más sencilla, porque no hay factores numéricos dentro del paréntesis. Vamos a tener 7 por i, eso va a ser 7i, y 7 por menos 1, que va a ser menos 7. Ustedes se ven en la libertad de dejarlo de esta manera, 7i menos 7, mucho ojo Tomás Bravo, es menos 7, no más 7, o dejarlo de la otra manera, menos 7 más 7i con el con el número que va ahí en segunda posición, ¿ok? En este caso da lo mismo si ustedes ponen el número que va ahí en la primera posición o en la segunda posición. Da lo mismo, ¿ok? Muy bien, Antonio Araya. Ese es justamente el resultado final de la última, ¿ok? Excelente. Y la última, que es un poco más complicada, que ya me la habían mandado María Jesús y Joel, que les había faltado simplificar o reducir un poco más la expresión en el último paso. Vamos a ver qué ocurre. Bien, aquí el factor que tenemos enfrente tiene un i, así que eso va a cambiar un poquito las reglas del juego en este caso. ¿Por qué? Vamos a tener 2i que multiplica a cada uno de los términos, al 3 y a la i. Entonces vamos a tener 2i por 3 más 2i por i. Entonces, 2i por 3 ocurre algo parecido a lo que pasaba en este caso, solamente que la multiplicación va a estar del otro lado, pero se multiplican de todas maneras los números. 2 por 3 va a ser 6, así que me va a quedar 6i. Y por el otro lado, vamos a tener 2i por i, que ahí ustedes pueden recordar que esto se trata como si fuera una incógnita en una de mis ecuaciones. Va a quedar 2i al cuadrado. Pero un momento, estos números complejos tenían solamente la i, no había ninguna expresión de los números complejos con i al cuadrado. Entonces ahí ustedes tienen que recordar este datito de acá. Como i es la raíz de menos 1, significa entonces que i al cuadrado es igual a menos 1. Así que este i al cuadrado lo podemos reemplazar por un menos 1. Bien, por lo tanto esto va a ser igual a 6i más 2 por menos 1, porque recuerden que esto es una multiplicación, y el 2 por menos 1 se va a convertir en menos 2. O sea, esto va a ser 6i menos 2, o equivalentemente menos 2 más 6i, si ustedes quieren escribirlo en ese orden. Bien, repasemos esto y después voy a volver a explicar el segundo, que lo está pidiendo su compañero Cristóbal Moya. En este caso, al igual que antes, el factor que está acá afuera multiplica a los dos términos del paréntesis. Bien, 2i por 3, ese es el primer término que escribimos acá, y luego 2i por i, que es el segundo término que escribimos acá. En ambos casos podemos desarrollar la multiplicación. Aquí vamos a tener que los coeficientes numéricos se multiplican. 2 por 3, 6. Y en el segundo caso, la multiplicación que vamos a desarrollar, o que vamos a combinar en realidad, es esta multiplicación de i por i. Dado que es una multiplicación de dos términos iguales, podemos decir que eso es i al cuadrado. Y ese i al cuadrado lo tenemos que siempre reemplazar por esta expresión. I al cuadrado es menos 1. Así que entonces, esto va a significar que este 2 por i al cuadrado va a ser igual a 2 por menos 1, y 2 por menos 1 es menos 2. Por lo tanto, el resultado aquí va a ser 6i menos 2, o equivalentemente, si es que ustedes quieren dejarlo de esa manera, menos 2 más 6i. Bien, típicamente en internet ustedes van a encontrar, y en libros de texto van a encontrar el número real primero, y luego el número imaginario,
pero eso no quiere decir que esta manera esté mal, ¿ok? Porque la suma es conmutativa. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que esta suma es igual si es que está así o si está el número real después. Bien, una compañera que hice, lo tuve todo bueno, solo me faltó simplificar la última expresión. Excelente, bien, esto era algo que yo no les había contado, así que si ustedes si ustedes llegaron hasta acá, lo hicieron excelente. Si ustedes pasaron de esto, mucho mejor. Ya, su compañera había pedido que explicáramos el segundo nuevamente, entonces me gustaría que Joel, por ejemplo, que tuvo bueno el segundo, explicara cómo es que él desarrolla este ejercicio por medio del micrófono, de ser posible, por favor, para su compañero Cristóbal Moya, con todo el cariño que le tiene. Ah, Joel dice que lo hizo igual. Bueno, quizá usa unas palabras distintas que las mías. Me gusta que de todas maneras usemos esta herramienta de colaboración para que así ganen más confianza ustedes en su propio proceso y además, como es un par, un igual a ustedes que le está explicando, quizás puede también servirles para entenderlo de otra manera. Profe, ¿le digo? ¿O cómo? Sí, sí, por favor. Ya, es que, bueno, lo que primero hice fue hacer la propiedad distributiva de 7 por i, y eso me dio 7i, y luego también ese 7 se multiplica por el menos 1, y quedaría en menos 7. Muy bien, súper. Eso es justamente lo que hay que hacer en este problema y el paso extra que yo les dije que ustedes podían hacer era después reordenar esto para que les quede el número real primero y el número imaginario después. Bien, muchas gracias, Joel. Cristóbal, cuéntame si es que eso te aclara un poco más las cosas o si quieres que lo expliquemos con un poco más de detalle. ¿Sí entendió? Ya, muy bien. Espero que eso sea entonces una respuesta honesta. Ah, se había confundido al final con el cambio. Ya, bien. Jóvenes, aprovecho entonces de preguntar, ¿más dudas de su parte? Vamos a ir ahora a un problema ligeramente distinto. Voy a, al igual que antes, copiarlo acá arriba si es que quieren adelantarse o si es que quieren usar este tiempo para resolver sus dudas. Dígame entonces cómo creen que se desarrolla esta multiplicación. Intenten resolverlo, les voy a dar un par de minutos y en ese tiempo también voy a estar recibiendo dudas de estos ejercicios anteriores. Vamos a borrar los que estaban un poco más abajo. Vamos a ver. Ah, aquí hay una persona que se lanza con una solución que lamentablemente no está correcta. Bien, ya. ¿Cómo resolver este ejercicio? Voy a explicarlo de las dos maneras que ustedes pueden tomar. Bien, una es la manera larga, que puede servirles más para quienes no tienen tanta confianza en sus habilidades matemáticas, y la otra es la manera corta, bien, que va a quedar explicada por la manera larga. Excelente, Antonia Araya, esa es casi la respuesta correcta. Hay solamente un error de... Ah, no, está completamente correcto. No, pensé que había un error de un signo, pero está muy, muy bien. Bien, ¿cómo es que ustedes pueden hacerlo? Aquí vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva, pero vamos a considerar esto como una sola entidad que va a multiplicar, de hecho lo vamos a poner aquí en una cajita, esto va a multiplicar a la primera parte y luego a la segunda parte. Entonces, eso va a significar que vamos a tener 1 más i por 2 más 1 más i por i. Porque el término que está fuera del paréntesis, que en este caso es otro paréntesis, pero no importa que sea otro paréntesis, igual lo podemos considerar como un solo elemento, va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo paréntesis, o sea, 1 más i por 2 y 1 más i por i. Y ahora, esta multiplicación se convierte en dos problemas como los que acabamos de resolver. Alonso dice, profe, creo que no se escucha. No sé, no tengo aquí el audio desactivado. Deberían poder escucharme bien. De todas maneras voy a activarlo y desactivarlo. Bien. Ya. Compañera aquí dice si se escucha bien. Ya. Probablemente sea un asunto de su computador. Ya, en fin. Entonces, ahora hemos convertido este problema en dos problemitas como los que resolvimos recién. Este va a ser 2 por 1 más i y este va a ser i por 1 más i.
¿Cuál es la propiedad que me permite hacer el cambio de estas multiplicaciones? Es una propiedad de la multiplicación que se llama conmutativa. Da lo mismo en qué orden yo hago una multiplicación, el resultado va a ser el mismo. O sea, puedo hacer 1 más i por 2 o 2 por 1 más i y el resultado es igual. Entonces acá vamos a tener 2 por 1, 2, 2 por i, 2i. Aquí vamos a tener i por 1, un i, o sea, i solito. Y aquí vamos a tener i por i al cuadrado. Bien, donde, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Esto lo desarrollé con un poco más de rapidez, porque es lo mismo que hicimos antes. Este 2 multiplica el 1, 2 por 1 es 2. Este 2 multiplica el i, 2 por i es 2i. Este i multiplica el 1, i por 1 es 1i, o sea, 1. I por i después es i por i al cuadrado. Y acá, entonces, ustedes podrían comenzar a reducir términos semejantes como si fuera una suma de números complejos. Teniendo mucho cuidado, porque este i al cuadrado, por este cuadro de acá arriba, se va a transformar en menos 1. Bien, porque recuerden que i al cuadrado es igual a menos 1. Esa es una de las propiedades importantes de esto. Entonces, ahora sí podemos juntar términos semejantes porque tenemos aquí dos términos con i, este de acá y acá, y tenemos dos términos sin i, que son este de acá y este de acá. Así que vamos a reordenar esto y nos va a quedar 2 menos 1, que es la parte real, y 2i más i. 2 menos 1 es 1 y 2 más i es 3i. Lo que entonces termina el ejercicio. Y ese es entonces el resultado final. Bien, súper. Ahí entonces sus compañeros que lo estaban resolviendo se dieron cuenta que habían puesto una i más. Veamos si Paolo, que también había mandado una respuesta, se da cuenta de cuál había sido su error. Lo voy a volver a explicar desde el principio. Bien. Los pasos son: esta es la manera larga, bien, luego les voy a explicar la manera corta, pero me interesa que entiendan de todas maneras la manera larga. Al igual que antes, tenemos una cantidad que está multiplicando fuera del paréntesis a un paréntesis. En este caso la cantidad fuera del paréntesis es otro paréntesis, lo que va a añadirle una capa de complejidad, porque son números complejos, una capa de dificultad al problema. Entonces, 1 más i es la cantidad que está multiplicando a este paréntesis, que es 2 más i. Entonces, eso lo vamos a considerar como una sola entidad y va a multiplicar al 2 y va a multiplicar a la i. Bien. Entonces, estas dos multiplicaciones, cada una de estas, esta de acá y esta de acá, son una multiplicación del mismo tipo que resolvimos recién, donde se multiplica una cantidad compleja por un solo número, ya sea un número real, como en este caso el 2, o un número imaginario, como en este caso el i. Entonces, perdón, en ambos casos, el número que está multiplicando por la izquierda lo podemos dejar por la derecha. Esto es un paso opcional, pero si es que les sirve por comodidad, para que sea similar a los ejercicios que estaban antes, no hay problema, porque ustedes también podrían hacer las multiplicaciones por la izquierda y va a dar lo mismo. Bien, entonces aquí en cada uno de estos pasos resolvemos las multiplicaciones como lo hicimos con los ejercicios de recién. 2 por 1 va a ser 2, 2 por i va a ser 2i, i por 1 va a ser i por i va a ser i al cuadrado. En este paso, y siempre que puedan, vean si es que tienen algún i al cuadrado e intenten reemplazarlo con el menos 1. Bien, eso les va a dejar entonces a ustedes, en este caso, dos términos reales, el 2 en este extremo y el menos 1 en este extremo. Por lo tanto, lo juntamos acá, 2 menos 1, y dos términos imaginarios, el 2 y el i, que también los vamos a juntar acá. Y finalmente entonces hacemos el cálculo de real con real, 2 menos 1 es 1, e imaginario con imaginario, 2i más i es 3i, llegando entonces a este resultado final, que es 1 más 3i. Y eso entonces termina el ejercicio. Bien, ¿dudas con respecto a eso? Por favor, aprovechen de preguntarle, puedo explicar alguno otro de estos pasos en caso de que no les haya quedado claro. Bien, Milenia, tú que habías preguntado, ¿te queda claro cuál era el paso que no habías entendido? Sí, profe. Ya, súper, muchas gracias. Pablo dice ahí que se había dado cuenta del error, que lo había multiplicado mal. Muy bien.
Ustedes entonces quizás se estén preguntando cuál es la versión corta de esto. Y la versión corta es multiplicar todos con todos, que es algo que también se hace típicamente en los ejercicios cuando ustedes tenían, vieron en primero medio, y también lo vimos un poco el año pasado, cuando tenían, por ejemplo, esto, dos binomios, x más 2 por x más 3, y querían ver cuánto era. Ustedes lo que tenían que hacer era multiplicar todos con todos. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Bien? Así que voy a colgarme de esto mismo que está acá. Voy a borrar lo que estaba alrededor. Porque la versión corta, que está justificada por esto, porque si se fijan aquí al final terminamos multiplicando todos con todos, perdón, es justamente hacer eso. Tomar ese 1, y vamos a borrar esto de acá, así que espero que lo hayan copiado, o si no, ustedes lo desarrollen después. Esta es la versión corta. Tienen que hacer todos con todos. Eso quiere decir 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Luego, 1 por i, eso es i. Luego, i por 2 va a ser 2i. Y finalmente, i por i va a ser i al cuadrado. Donde ustedes pueden notar entonces que llegamos a lo mismo, pero sin hacer tantas multiplicaciones o sin hacer tantos pasos donde estamos desarrollando algunas multiplicaciones. Aquí hicimos 4 multiplicaciones, pero llegamos en un solo paso, entre comillas, al resultado que ya estábamos obteniendo recién. Y aquí se realizan los mismos pasos que antes. El i al cuadrado se reemplaza con menos 1, se juntan los términos al igual que antes, y 2 menos 1 va a dar 1, y i más 2i me va a dar 3i, con lo que entonces llegamos al mismo resultado que antes, pero con menos pasos. Depende completamente de ustedes qué tanta confianza tienen en sus propias habilidades, pero ambos casos, ambas maneras, perdón, son igual de válidas, solamente que una es un poco más directa que la otra. Bien, de hecho aquí tengo el comentario de una compañera que dice: yo lo había intentado así, pero no me resultó porque me faltó multiplicar una i. Esto también requiere que tengan mucho más ojo a la hora de hacer sus multiplicaciones, pero es completamente equivalente. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a este método? Coméntenme también en el chat qué les acomoda más, hacer de la primera o de la segunda manera. Voy a dejar 2 ejercicios acá para que ustedes los desarrollen. Bien, súper. Aquí tengo 2 compañeras que dicen que se le hace más fácil de la segunda manera. Ya, excelente. Entonces ahí tienen 2 ejercicios. Uno es 1 menos i por 2i menos 3. Y el segundo es 5 más 2i por 5 menos 2i. Les voy a dar los resultados también ahora para que vean ustedes cómo van. Ok, el primero es 1 menos i por 2i menos 3. Entonces, el primer ejercicio tenemos 1 menos i por 2i menos 3. Lo vamos a desarrollar de la segunda manera, ¿bien? Solamente por temas de tiempo. Tenemos que multiplicar todos por todos. Eso quiere decir el primero por el primero, que es 1 por 2i, 2i. Luego, el primero por el segundo, que va a ser 1 menos 3, 1 por menos 3, perdón, que eso va a dar 3 negativo. Bien, porque se respetan los signos. 1 por menos 3 es 3 negativo. Luego, menos i por 2i, que eso va a dar menos 2i al cuadrado. Y finalmente, menos i por menos 3, que como es menos por menos, me va a dar más 3i. Antes de continuar, les recomiendo a ustedes que reemplacen entonces ese i cuadrado por menos 1. Y tengan mucho ojo que aquí está multiplicando. 2i menos 3 menos 2 por menos 1 más 3i. ¿Por qué tengan mucho ojo con eso? Porque como es menos 2 por menos 1, va a quedar positivo. Más 2
más 3i. Y aquí entonces se juntan lo que haya que juntar, menos 3 más 2, por un lado, y por otro lado 2i más 3i. Menos 3 más 2 entonces nos va a dar menos 1 y 2i más 3i va a dar 5i, que es justamente el resultado que habíamos anotado acá. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a esto? Aprovechen de preguntar, tenemos un par de minutitos para resolverlo. Perdón, pensé que lo había muteado. Deberían llegar, si es que ustedes tomaron la manera larga, al mismo resultado. Aquí, ¿qué es lo típico en lo que ustedes se pueden equivocar y en lo que históricamente se ha equivocado la gente a la que le he enseñado esto? Es a la hora de reemplazar el i al cuadrado por menos 1, no cambiar bien el signo, o a la hora de hacer la multiplicación también no tener ojo con los signos. Así que por favor les pido mucho ojo con eso. Bien, súper. De todas maneras, si es que tienen alguna duda, me pueden preguntar. Vamos a tener la clase del martes para ejercitar esto y el día miércoles yo les voy a dar algunos ejercicios evaluados con respecto a eso que deberían corresponder a la tercera, quizá no la última, quizá alcancemos a hacer otra evaluación de matemáticas. Pero estos deberían ser unos 5 o 6 ejercicios de esto para que ustedes lo puedan desarrollar bien en la hora de clase. Jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Como todos los miércoles nos despedimos porque no tenemos más clases esta semana. Espero que no tengan mayores problemas y por supuesto que yo estoy aquí disponible para aclarar sus dudas y conversar de lo que sea que quieran de conversar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.